Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Qué implica tener regulaciones de protección al consumidor? Pero también los proveedores tienen un marco que les ampara para cualquier disposición. ¿Qué significó para el país hace 18 años asumir una normativa de esta naturaleza? Bueno, cuando vemos la evolución de la Defensoría, obviamente hay un punto de quiebre importante en el año 2005. Anteriormente el tema de protección al consumidor estaba pues destinado en una dirección que estaba al interior del Ministerio de Economía, famosa DPC. Es una marca bastante fuerte, hay que reconocer, porque todavía hoy en día, luego de 18 años, todavía hay personas que conocen la Defensoría como la DPC. No obstante, pues esta institución se le da pues, la DPC se le da un salto importante en cuanto se crea una entidad autónoma, una entidad en la cual tiene pues precisamente también un mayor marco normativo en su momento, ¿verdad? De su momento fue una de las leyes que al ver pues en el derecho comparado consideró pues una serie de elementos importantes. La Ley de Protección al Consumidor crea la Defensoría del Consumidor, que es la instancia pública con carácter autónomo. Por otro lado, también se crea el Tribunal Sancionador como un tribunal administrativo especializado en derecho de consumo, y también crea otra instancia importante que creo que es importante resaltar, el Consejo Consultivo, que si bien es cierto no es una entidad decisoria, sí es una entidad que permite mantener una retroalimentación con sectores importantes de nuestro país, como es el sector de las asociaciones de consumidores, el sector de las universidades acreditadas en nuestro país, también pues el sector de proveedores a través de las representaciones de la empresa privada, y qué decir de otros organismos como la Superintendencia de Competencia, en el cual pues se mantiene un importante diálogo para poder conocer también pues las opiniones de otros actores que están vinculadas con esta tarea de la protección al consumidor. Así que es muy importante señalar que se creó una nueva institucionalidad, se creó un nuevo marco normativo, y obviamente que desde entonces a la fecha ha habido un avance importante en materia de la protección al consumidor en nuestro país. Creo que uno de los principales avances es el tema de las mayores competencias que se le está dando a la Defensoría del Consumidor en diferentes ámbitos, porque por ejemplo, cuando nace la Defensoría, nuestra institución estaba diseñada únicamente para atender justamente la Ley de Protección al Consumidor. Es posteriormente que se le van dando otras atribuciones en diferentes mercados o servicios que son considerados estratégicos. Entre ellos puedo mencionar el sector inmobiliario, el sector de seguros, el sector financiero, que aquí tenemos una importante cantidad de leyes, como la ley del historial crediticio, la ley la ley contra la usura, ¿verdad? La ley en las cuales pues obviamente del sistema de tarjeta de crédito, que también pues está tutelando la Defensoría del Consumidor, y de ahí hay otras leyes como la ley del Sistema Nacional de la Calidad, que también pues nos da competencias importantes en la ley de medicamentos. En total son cerca de 14 nuevos marcos normativos cuando comenzamos a ver lo que se ha agregado de trabajo a la Defensoría del Consumidor. Entonces hoy en día estamos nosotros velando por la aplicación en diferentes obviamente ámbitos de cerca de 14 esferas normativas. 14 esferas normativas que, aparte de la Ley de Protección al Consumidor, nos da pues la asistencia de poder tener ya sea competencias, obligaciones o también un reconocimiento de derechos en los cuales la Defensoría del Consumidor juega un papel importante. Obviamente que esto pues conlleva a disponer de una institución que sea más eficiente, una institución que utilice de mejor manera todos sus recursos para poderse volcar a la aplicación de todas estas leyes que, reitero, pues existe una obligación y que obviamente pues debe de dársele el cumplimiento. Y particularmente también hay que mencionar que hay también nuevos campos que en la Ley de Protección al Consumidor hoy en día nuestra institución cuenta. Puedo mencionar el tema de telecomunicaciones,
donde hay un componente importante en materia comercial que anteriormente no estaba previsto. En materia financiera, igualmente tenemos importantes competencias que hoy en día estamos nosotros tutelando con relación a las obligaciones que han sido desarrolladas. También en materia de comercio electrónico, la Defensoría del Consumidor cuenta también otro campo de aplicación. Así que a lo que es el comercio, llamémosle normal, lo que son las actividades comerciales de materia general, se van también agregando estos otros componentes donde la Defensoría del Consumidor tiene un importante trabajo a efectos de poder tutelar mercados que son masivos, porque hablar de telecomunicaciones, de servicios financieros, de comercio electrónico, correcto, ¿verdad? Entonces hay un reto importante de nuestra institución y que obviamente lleva a la base el poder tener una instancia del Estado que le dé atención a diversos temas, que sea suficientemente versátil para poder tener la capacidad de atender diferentes problemáticas en momentos que ya pues se han puesto a prueba. Puedo hacer referencia en los últimos años al tema de la pandemia. En la pandemia tuvimos nosotros que regular precios, fueron más de 220 productos que fueron regulados en nuestro país. Hay que decir que es la primera vez en la historia que la Defensoría del Consumidor aplica una disposición que ya existía, ¿verdad? Esa disposición de la regulación de precios está habilitada en nuestra ley y está supeditada a periodos de emergencia que decreta la Asamblea Legislativa. Ahora, cuando hacemos un recuento de cuántos momentos de emergencia ha tenido el país, de cuántas declaraciones de emergencia pues ha tenido nuestro país en temas de inundaciones, en temas de terremotos, ¿verdad? Han sido varios, pero nunca se le había dado esa atribución a la Defensoría, la aplicación de la misma. Entonces podemos ver cómo en el gobierno del presidente Nayib Bukele realmente le estamos dando un pleno cumplimiento, una plena aplicación en tareas que son claves, que son importantes. Todos recordamos los precios que llegaron a tener por ejemplo, el alcohol gel, la mascarilla, la regulación pues, de los productos, las mismas cantidades que también fueron reguladas, ¿verdad? De la venta de ciertos productos que eran esenciales, se ponían en los supermercados, que no fueran más de tantos productos que podía comprar el consumidor para poder, en este caso, dar la posibilidad de que más personas pudieran comprarlos. Así que estamos nosotros ante no solamente el reconocer de que hoy tenemos más leyes, sino del hecho también de decir que como gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha estado pendiente de poder aplicar, ¿verdad?, estas disposiciones. Y hablaba de ser suficientemente versátil para poder atender diferentes problemáticas, y justamente en la pandemia se abre la necesidad de atender una serie de problemáticas en el sector financiero, de telecomunicaciones, una serie de contratos de servicio que estaban en curso, que la población los necesitaba, pero que por el mismo confinamiento muchas personas no tenían la posibilidad de tener plenamente todos sus ingresos, y hubo también ahí consideraciones de parte de la Asamblea que nos dieron también nosotros la competencia para poder intervenir y poder, en este caso, pues garantizar la continuidad de los servicios y los cobros correctos posteriormente, una vez pues se levantara esa medida. Entonces hubo la atención de casos colectivos, por ejemplo, en temas de universidades, ¿verdad? Una serie pues de casos que nosotros atendimos de jóvenes que estaban en su proceso ya de graduación y que se le fue suspendido los actos de graduación, pero habían pagado, ahí hubo una intervención. ¿Y ahí se hizo devolución o cómo funcionó? Fueron cerca de 1.2 millones de dólares que se devolvieron, ¿verdad? Son alrededor de unos 12 casos colectivos en los cuales pues en diferentes universidades nosotros logramos una importante devolución a más de 6,000 consumidores. También que decir en materia de aerolíneas aéreas, en el cual pues fueron cerca de 14 aerolíneas aéreas donde logramos una recuperación que anduvo alrededor de los 15 millones de dólares, ¿verdad? Por una importante cantidad. No hubo devolución, ¿verdad? Sí. Aquí lo que sucedió es que estábamos hablando de una serie de boletos
que justamente en el periodo de confinamiento, ¿verdad?, que se dio a nivel mundial, porque hay que decirlo, ¿verdad?, los cierres que había de la emergencia, y entonces comenzamos a generar con las aerolíneas catálogos de solución, ¿verdad?, desde la perspectiva de protección al consumidor, en los cuales se le daba una solución a los consumidores, porque en un inicio existían diferentes, por decir así, diferentes soluciones o propuestas de solución de parte de los proveedores, que en muchos de estos casos no eran de total beneficio para la población, porque había mucha incertidumbre, no se sabía en qué momento se iba a dar las reaperturas. Muchas veces al inicio se les dijo a la gente, mire, esos boletos van a valer y usted lo puede canjear en un periodo de 3 meses o de 6 meses, y resultaba ser de que por la misma situación la gente necesitaba más tiempo, o otros en los cuales resultaba ser que habían comprado el boleto para poder realizar un viaje en particular y no tenían otra necesidad, y en vista de esto necesitaban la devolución de sus dineros. Así que todo fue una labor ardua, y en todo esto estuvo la Defensoría. Lo mismo pues recientemente con las medidas de alivio económico, ¿verdad? Otra problemática de orden mundial que ha estado pues a la luz del mundo, ¿verdad? Los precios de una serie de productos, por ejemplo en los temas de alimentos, generados precisamente por los altos costos de los combustibles, los altos costos de los fertilizantes, generó una espiral inflacionario que en nuestro país lo logramos contener con las medidas de alivio económico, y a la fecha puedo reportar más de 194,000 verificaciones que hemos realizado en diferentes agentes de la cadena de suministro. Esta es una tarea que hoy en día nos planta El Salvador como uno de los países con una de las menores tasas de inflación a nivel regional, no solamente en Centroamérica, sino que también en Latinoamérica. Ahorita andamos por una tasa de inflación que anda cerca del 3.3%, muy por debajo a tasas de inflación que, por ejemplo, en países vecinos como Guatemala, como Nicaragua, como Honduras, pueden estar incluso rondando a tasas superiores al 6% en algunos de ellos. Así que es muy importante señalar que estas tareas de alivio económico, por ejemplo, el año pasado nos permitió amortiguar el efecto. Hoy en día continuamos porque sabemos de que esta es una situación de abastecimiento. Nuestro país, a diferencia de otros países en el mundo, no ha tenido problemas de desabastecimiento. De repente surgen rumores, porque hay que decirlo, son rumores, son situaciones en las cuales creo que hay que ser bastante responsables, en los cuales se nos dijo, por ejemplo, el año pasado de que este año no iba a haber producto, hoy resulta ser de que va a ser el siguiente año, y la verdad que hay que prestarle mucha atención a estas voces, porque el sentido de seriedad, el sentido precisamente de estar hablando de la comida de la población es algo muy serio, y obviamente que nuestro país ha tomado medidas desde el año pasado para poder amortiguar este tipo de situaciones, no solamente por los altos precios de los fertilizantes que impactan precisamente en los precios de los alimentos, sino que también pues sabemos de los efectos que puede tener el cambio climático, pero en nuestro país se han tomado medidas tan importantes como la eliminación de los aranceles, que ha permitido pues el diversificar la oferta para poder traer productos de diferentes países a precios que los hagan accesibles a nuestra población, o por lo menos poder, en este caso, amortiguar los efectos de las alzas de precios que se han generado a nivel mundial. Entonces es muy importante un planteamiento serio de trabajo que viene realizando el gobierno del presidente Nayib Bukele, y en medio de todo esto de la crisis de altos precios no ha parado el trabajo de la Defensoría en temas de atenciones, en temas de recuperaciones de los casos. Ya vamos a hablar un poquito de todo esto, pero lo que quiero decir es que somos una institución que hoy en día se pone al orden de las exigencias del momento que vive el país. Tenemos esa capacidad de poder enfrentar problemáticas que muchas veces son de orden nacional, pero no descuidamos un trabajo ordinario, un trabajo que es nuestra responsabilidad de cara a todos estos marcos legales que hoy en día tiene como obligación la Defensoría del Consumidor de poderlos aplicar. Es amplia la tarea que tiene la Defensoría del Consumidor. Estas 194,000 verificaciones, presidente Salazar, se han hecho en el periodo de vigencia de las medidas de alivio desde marzo del año pasado. Desde marzo, cuando correcto. comenzaron. Sí.
Hay un tema sensible en esto de la verificación en los alimentos, porque se ha dicho que se siguen encontrando también algunos precios que se incrementan sin justificación. ¿Qué acciones se han tomado en este sentido? Bueno, es importante en primer lugar señalar que esta es una crisis de altos precios en los suministros, ¿verdad? Muchos de los suministros o de los insumos dedicados a la producción de alimentos, llámese fertilizantes, llámese plaguicidas, herbicidas, se vieron altamente pues impactados con sus precios. Estamos hablando de incrementos importantes cuando uno mira la información de las importaciones. Es una información que nosotros la tenemos a la vista a partir de las declaraciones de mercancía que nos presentan los proveedores y que también la cruzamos con la Dirección General de Aduanas y logramos precisamente verificar el hecho de que los costos de producción se han elevado, pero también otros insumos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con empaques, ¿verdad? Productos vinculados a plásticos, botes, todo lo que puede ser el empaquetado del mismo, también ha tenido un incremento que obviamente cuando uno comienza a ver de forma acumulada ha habido un impacto como tal. No hay también que dejar de vista el tema de los precios de los combustibles, que obviamente de repente hay disminuciones, las tuvimos precisamente en meses anteriores, hoy por la situación que se encuentra de la alta demanda que existe en el hemisferio norte, también el tema de mayor consumo de parte de la industria y también de los hogares en el mundo, ha llevado a que los precios de los combustibles hayan tenido un repunte a la alza y son situaciones en las cuales pues repercuten al final en la cadena de distribución o en la cadena pues de producción dependiendo de la intensidad que pueda tener pues el consumo de los derivados de los hidrocarburos. Lo cierto es que nos encontramos ahí y por eso es que hacemos un trabajo serio para poder recopilar la información, para poder establecer la estructura de costos de las empresas. Hemos hecho pues verificaciones, estamos hablando de un poco más de 400 investigaciones en diferentes ámbitos, en el sector de lácteos, en el sector de pollos y huevos, ¿verdad? Donde también hemos tenido una importante tarea, que decir de todos los granos básicos, tanto importadores como también aquellos que se dedican a la comercialización de maíz, frijol, arroz, las harinas, que es muy importante, la harina de maíz, la harina de trigo, correcto. Entonces son realidades en las cuales obviamente nuestra tarea es central y es muy sencilla, es evitar los abusos, porque sabemos que obviamente cuando nos enfrentamos a ese tipo de crisis, el mayor riesgo que puede existir para la población es el desabastecimiento. El producto más caro que puede haber en una economía es el producto que no existe, el que no encontramos. Así que es muy importante para nosotros, en primer lugar, garantizar un buen abastecimiento y aquí es importante nuevamente resaltar el trabajo coordinado del gobierno del presidente Nayib Bukele con los diferentes ministerios, agricultura, economía, entidades que tienen que ver, por ejemplo, CEPA, que es muy importante en todo el tema de la administración de los puertos, la facilitación de la programación para los desembarques de estos barcos que vienen tanto con producto terminado como con insumos. Viera qué importante es tener toda esta coordinación y nos ha pues permitido el poder hoy en día tener un buen abastecimiento de producto en nuestro país. Por ejemplo, puedo mencionar en el tema del frijol, estamos hablando que en los últimos meses se han estado pues importando en el orden de los 25.000 a 30.000 quintales mensuales, que es una cantidad importante, teniendo en cuenta que ahorita tenemos un periodo en el cual está en curso nuestra siembra, ¿verdad? Para preparar para la corrección. Entonces, vía la importación es que nosotros logramos mantener estos niveles de importación. En el caso del maíz, hemos tenido meses con importaciones de más de 200.000 quintales de maíz y obviamente ¿Y pues... estos son cantidades normales? Está dentro de los promedios, 200.000 quintales, sí, 250.000 estos son en promedio, ¿verdad? Obviamente pues en el caso del maíz amarillo puede ser incluso el doble, ¿verdad? El maíz amarillo es muy importante para todo lo que es toda la alimentación del ganado, toda la producción también de los diferentes pues alimentos para animales. Así que el nivel, lo que quiero señalar con estos datos es que ha existido y se mantiene un orden
se mantiene una fluidez en nuestras importaciones y es una vía importante de abastecimiento. Esto creo que es importante señalar de cómo nuestro país mantiene todas estas operaciones y me gustaría señalar una cosa. Cuando comparamos incluso los índices de inflación de los alimentos de El Salvador con respecto a la región, incluso nosotros podemos ver que estamos por niveles muy por debajo a los mismos de Nicaragua, donde viene mucho lácteo, muchos granos básicos como es el frijol. De Honduras viene mucho maíz, también de Guatemala vienen muchas frutas y verduras, y aún así, siendo nosotros importadores netos, es decir, que viene importante cantidad de producto importado para ser abastecido en nuestro país, incluso así, nuestro país tiene menores tasas de inflación y eso pasa por, y hay que reconocerlo, estas medidas de verificación que evitan los abusos en contra de nuestra población. Los productos embolsados como el arroz, frijol de libra, nos venden 454 gramos. Por año se sabe que la libra dice es de 460. Esto de medidas de peso también ha sido inspeccionado, presidente. Sí, tenemos pues nosotros la competencia de la verificación de las unidades de peso. Tenemos un laboratorio que está debidamente acreditado y aquí es bien importante señalar de que el valor que ha sido declarado por parte del proveedor es el que se debe de cumplir. Sí. Entonces, independientemente de la cantidad, es bien importante, nuestra función es poder verificar que efectivamente ese monto declarado sea el que esté justamente establecido. Hay un reglamento centroamericano que establece todo el tema de los pesos, ¿verdad? Tanto de producto preempacado, ya sea pues líquido también pues sólido, y en función de eso hay unas medidas para poder establecer pues que su debido cumplimiento. Y es parte precisamente de las acciones, pero aquí pues al amigo o la amiga que nos escribe, señalarle que son parte de los procesos de verificación que nosotros venimos desarrollando y estos se hacen pues para todos los productos. Sí. ¿Qué ha significado para la Defensoría del Consumidor, digamos, los últimos 4 años con la actual administración en materia de estrategias para ir respondiendo a las necesidades que presenta el país? Bueno, la Defensoría del Consumidor en los últimos años podemos nosotros señalar que ha estado más presente que nunca, ¿verdad? En diferentes ámbitos, como bien mencionábamos en el segmento anterior, y también hay que señalar que hemos dado más y mejores resultados. Creo que hay varios elementos que pueden explicar esto y en primer lugar es un cambio importante en la estrategia de actuación, buscando no solamente el acercamiento, sino que también una mayor eficiencia de nuestros servicios. Debo mencionar que, por ejemplo, en materia de atención, en estos 4 años hemos atendido a más de 442,000 consumidores. Esto representa cerca del 34% de los 18 años de la Defensoría del Consumidor. Estamos hablando de cerca de una tercera parte, solo en 4 años de los 18. Y el resultado principal, uno de los resultados principales que puedo señalar, se encuentra el tema de las recuperaciones. Hemos logrado recuperar 74.7 millones de dólares, que representa el 61% de toda la historia de la Defensoría, ¿verdad? En toda la historia de la Defensoría anda alrededor de los 123.4 millones de dólares y hemos logrado pues beneficiar a más de 401,000 beneficiarios que representan el 75% de toda la historia de la Defensoría, que estamos hablando. Un 25% se hizo en 14 años. En cuanto a beneficiarios. En cuanto a beneficiarios. Correcto. ¿Y esta recuperación, en qué rubros es esta recuperación de los 747 millones? Bueno, principalmente que hay que considerar los casos colectivos. La colectivización ha sido una estrategia de las más exitosas. Nosotros esto lo comenzamos justamente en el año 2019, pues, mediante la creación de la unidad de casos colectivos al interior de la Defensoría,
dentro de la gerencia del Centro de Solución de Controversias, la dirección, mejor dicho, del Centro de Solución de Controversias, hoy tenemos una unidad de casos colectivos, la cual ha logrado atender y resolver 222 casos colectivos, de los cuales se totalizan 51 millones de dólares. Esos 51 millones de dólares han sido claves en sectores como el inmobiliario, el sector como financiero, telecomunicaciones, el sector de los conciertos, ¿verdad? Cada vez que hay un concierto, una actuación de oficio de la Defensoría, hemos estado ahí presentes en muchas actuaciones, y obviamente aquí bien importante también el trabajo articulado que tenemos con otras entidades del Estado. Por ejemplo, puedo mencionar en materia inmobiliaria la mesa de trabajo que tenemos con el Ministerio de Vivienda, con el Centro Nacional de Registro, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría. Somos 5 instituciones que estamos trabajando de manera coordinada para poderle dar una solución a nuestra población. Anteriormente, por ejemplo, muchas notificaciones, desarrolladores parcelarios han tenido pues una serie de problemas nuestra población, en tanto que no se les ha entregado su título de propiedad. Las familias ya cumplieron con sus compromisos del pago, ¿verdad?, de su lote, de su parcela, y resulta ser que pasa 1, 2, 5, 10, 15, 20 años y no se les entrega su título de propiedad. Entonces, frente a todo eso, hoy en día tenemos una respuesta común en la cual en una misma mesa nosotros conocemos el caso, consultamos a las entidades correspondientes, Ministerio de Vivienda, Centro Nacional de Registro. En primer lugar, se han iniciado el caso, porque en muchos de estos, lamentablemente, se le dice a la gente, por parte de estas empresas, que era un problema del gobierno, que era un problema del CNR, que era un problema de vivienda, ¿verdad?, que no le registraba, y resultaba ser que ni tan siquiera habían iniciado el proceso. Hoy en día no, hoy en día la población tiene un punto común en el cual conocen qué es lo que se está haciendo, dónde se encuentra el caso, cómo lo vamos a resolver, y de igual manera nosotros tenemos pues una activación y una coordinación también con otras instancias. Hay que decir, por ejemplo, hay una coordinación con la Fiscalía General de la República, donde aquellos casos en los cuales no hay una respuesta de parte del proveedor, entonces estamos ante un cometimiento de un delito, porque obviamente estas empresas recibieron montos de dinero, han estafado a la población, a las familias, y entonces se activa el procedimiento para poder remitir los casos a la Fiscalía. Y hubo una reforma, fíjense, licenciado Salazar, que hizo la Asamblea. Es correcto. Esto incluye ya cárcel para los que no den cumplimiento a responder, para entregar los certificados de propiedad a las familias que compraron. Correcto, cuando se comercializan este tipo de lotes, de parcelas, y no están pues debidamente regularizados, entonces ahí ya hoy en día está tipificado ese delito, ¿verdad? Creo que el salto cualitativo de la reforma es que ya lo establece, lo tipifica, lo deja claramente establecido. Obviamente esto permite tener un panorama legal mucho más claro, y eso también le da más certeza, ¿verdad?, a la población, de saber de que ante estas situaciones va a haber una implicación importante, en este caso es la cárcel, ¿verdad?, la que se tipifica como delito, para poder en este caso sancionar, ¿verdad?, poner en este caso pues aquellos proveedores que pueden incumplir este tipo de normativas. Y en función de esto también hay que decir, se ha creado pues una ley especial, ¿verdad?, que permite también la regularización, y esto también da mayor certeza. Así que entre ambos modificaciones o reformas importantes, con una nueva ley y con la reforma del Código Penal, obviamente que le damos mayor certeza a la familia salvadoreña, y lo que buscamos, Neri, es precisamente atender este tipo de problemáticas. Así que, como le decía, este tema nuevamente volvemos, en medio de tantas cosas, de inspecciones, de atenciones, están estos casos en los cuales estamos nosotros atendiendo con mucha con mucha seriedad, porque aquí hay que también mencionar de que el tema de la vivienda, el tema de la propiedad, es un tema bastante delicado, ¿verdad? Nosotros somos muy rigurosos en el sentido de seguir los procedimientos para poder establecer de que aquella persona que llegue a presentar su reclamo esté debidamente documentada, los pagos, ¿verdad?, el proveedor, para poder hacer el trámite y poderle extender su título de propiedad. ¿Y cuál es el nivel de celeridad
en estos procesos o depende de cada caso, especialmente con esto de las notificadoras? Mire, hay casos, Neri, que son un poco complejos, bastante complejos, mejor dicho, porque tenemos situaciones como, por ejemplo, que el propietario del inmueble ha fallecido y los familiares que pueden aceptar herencia no quieren aceptar herencia por las implicaciones legales que esto representa. Entonces, frente a esto, se trabaja esto directamente con la Procuraduría, ¿verdad? Y también pues se les hace ver a los familiares la necesidad de poder avanzar en estos casos. En otros también se hace complejo porque lamentablemente ellos recibieron los dineros, digo los proveedores recibieron los dineros, se lo gastaron, ¿verdad? Y hay una serie de mejoras, serie de compromisos que hay que hacer y que no los han hecho, y entonces vienen y nos dicen, fíjese que ahorita no tengo dinero. Bueno, y hay un tema de responsabilidad. Así que hay otros en los cuales ya los casos se encuentran bastante avanzados y existe pues toda una voluntad de parte de los propietarios y nos dicen, mire, yo voy a responder, y la respuesta es mucho más inmediata. Pero lo importante acá, Neri, es que la población conozca que hay una instancia del Estado o hay una coordinación de instancias del Estado, mejor dicho, que estamos trabajando en este tema y que pueden, pues, a través de la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Vivienda, hacer de conocimiento de su caso, y nosotros con mucho gusto le atendemos al interior de la mesa. Lo peor de todo esto es no hacer nada, ¿verdad? Es lo peor, ¿verdad? Iniciarlo al menos. Aquí nos estaban inscribiendo siempre sobre las verificaciones que realiza la Defensoría del Consumidor y hablan acerca de la cantidad que tienen los productos. El café, por ejemplo, dice embolsado, trae prácticamente la mitad de lo que antes traía. Y esto lo hemos observado también en alimentos como la tortilla, por ejemplo. Esto es, digamos, un ajuste que hacen las personas que comercializan este producto, y en esto la Defensoría no puede hacer correctivos. Bueno, en el caso de los productos preempacados, donde hay una declaración de parte del proveedor, reitero, aquí sí existe una verificación por parte de nuestro equipo de lo que dice el peso, ¿verdad? No obstante, pues en otro tipo de productos, ¿verdad? Como comedores, se hace bastante complejo el poder realizar este tipo de verificaciones, pero lo cierto es que sabemos de que existen ese tipo de reacomodamientos, obviamente para poder en este caso mantener el acceso de los productos y sobre todo pues tratar de impactar lo menos posible el bolsillo de nuestra población. Claro, es importante conocer todas estas competencias que tiene la Defensoría, y también ha estado supervisando el cumplimiento de normas técnicas de los alimentos. Presidente, ¿cómo combinan esta tarea de verificación? Bueno, nosotros realizamos una labor también de coordinación con otras instancias del Estado. Puedo mencionar, por ejemplo, en materia de lácteos, tenemos una coordinación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ganadería, ¿verdad? Ellos ven todo el tema de las serie de criterios y de disposiciones que deben de cumplir, pues, en términos relacionados a todo el manejo, ¿verdad?, de los productos lácteos, particularmente la inocuidad y la calidad la ve el Ministerio de Salud, las buenas prácticas también la ve el Ministerio de Salud, y la Defensoría del Consumidor ve temas de etiquetado, ve temas de contenido neto, ve el tema también de los precios. Así que esta parte de las normativas también técnicas de inocuidad, de calidad, estos bien particulares como en la parte de ganadería, obviamente que estamos pues activos y estamos coordinando porque obviamente es un esfuerzo importante. Sabemos de que obviamente en nuestro país este tema de los lácteos es altamente sensible, ¿verdad? Somos una población que consume una importante cantidad de lácteos, y obviamente es importante que las plantas, ¿verdad?, que operan en nuestro país estén funcionando de manera óptima. De igual manera, en todo el tema de estantería estamos realizando las verificaciones respectivas y pues articulando estos esfuerzos, reitero, con otras entidades del Estado, porque cada uno de nosotros tiene la competencia. Y hay dentro de todo este trabajo articulado, usted nos decía, el Tribunal Sancionador. ¿Qué casos, cómo ha sido el resultado del trabajo de este tribunal en estos últimos 4 años? Bueno, es un trabajo en el cual siempre existe el reto de ser más eficiente, siempre existe el reto de que en nuestro país en general, en Latinoamérica, hay una necesidad de una mayor justicia, ¿verdad?, una celeridad en la justicia.
Nuestro tribunal ha atendido en estos 4 años más de 1000 casos con resoluciones sancionatorias, ¿verdad?, en las cuales totalizan pues el monto de multa un poco más de $5 millones. Entre estos pues destaco por ejemplo el tema de publicidad, promociones y ofertas, incumplimientos importantes que superan los $850,000 en multa. Qué decir también de este tema de las medidas de alivio económico, donde también hemos aplicado sanciones por incumplimiento por prácticas abusivas, como es el incremento injustificado de los precios de los alimentos o de otros insumos importantes o esenciales, mejor dicho, y también la obstaculización a las labores de la Defensoría. Hay proveedores que pueden hacer la valoración de decir no entrego la información porque me van a sancionar por incremento injustificado de precio, y esto representa una obstaculización que puede derivar en una multa, incluso que está en el mismo orden o el mismo grado por ser una infracción muy grave, ¿verdad? Y en función de esto también se le sanciona. Por obstaculizar la investigación de la Defensoría. Mire, en general estamos hablando que 2/3 partes de las multas interpuestas son pagadas en el tiempo ordinario que establece la ley. Estamos hablando de alrededor de 10 días hábiles posterior a la misma si no han presentado recursos, y en otros casos ellos tienen también pues de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo y nuestra misma ley tienen un procedimiento ya sea de reconsideración ante nuestro tribunal o ante otras instancias de nuestro país como es la Corte Suprema de Justicia, donde pues en promedio estamos hablando cerca de 1/3 de los casos que van a este orden. Lo importante acá es señalar de que las multas y los procedimientos sancionatorios están a la orden del día, estamos aplicando estos procedimientos. Somos una institución que no solamente está presente con las inspecciones, sino que los hallazgos de incumplimiento proceden precisamente a generar este tipo de procesos. Y hay pues también un efecto importante en el mercado de toda esta actuación, obviamente en la medida que tenemos una institución que se encuentra más presente en temas del mercado, nos permite también verificar y poder corroborar algunos cambios importantes. En general, por ejemplo, en el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, hemos pasado de cerca de un 79% a cerca de un 83.5%. Estamos hablando de un incremento que anda por el 4.5%, lo cual es positivo en el sentido de que hay una mayor atención de parte de los proveedores, y en algunos temas como es la verificaciones de publicidad, promociones y ofertas, de tener un 52% de incumplimiento en el año 2019, hemos pasado a un 77% en el año 2023, en el periodo actual, de un 52% a un 77%. Estamos hablando ahí aproximadamente de 25 puntos de incremento en cuanto al cumplimiento de parte de los proveedores y de cumplimiento de la norma. ¿Verdad? Y eso es bien importante porque a la larga estamos hablando de que si los proveedores le prestan atención a la Ley de Protección al Consumidor, los consumidores tienen mayores garantías, ¿verdad? Tienen un mejor servicio, y obviamente puedo también mencionar el tema del producto vencido. El producto vencido andaba por el orden de los 15,000 productos vencidos retirados en el mercado anualmente. En este año andamos por la cifra de los 6,300 productos vencidos, muy por debajo, ¿verdad? Más del 50%. Correcto. Así que creo que este trabajo de mayor presencia, ¿verdad? También hay que decir un trabajo de mayor comunicación, porque hoy la Defensoría del Consumidor, y digo que como titular toca estar en diferentes espacios semana a semana, permite también que la gente conozca sus derechos, pueda ejercerlo, pero también los proveedores estén más atentos a cumplir con todas estas disposiciones. Hay también cooperación con instituciones homólogas. Cuéntenos sobre estos apoyos de instituciones homólogas a la Defensoría a nivel de la región. Bueno, nuestra institución trabaja en 3 ámbitos a nivel regional, ¿verdad? A nivel internacional, mejor dicho. Por un lado tenemos el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor, el CONCADECO, en el cual actualmente nuestra institución ostenta la Secretaría Técnica, que es una instancia que facilita pues los procesos de los diferentes temas que estamos trabajando.
Dentro de ellos destaco el hecho de que estamos trabajando en un sistema de información de precios al consumidor que permita realizar comparaciones, ¿verdad?, de productos básicos, de productos esenciales en la región. Eso es muy importante precisamente para conocer los efectos que puedan tener, por ejemplo, estas situaciones de las crisis internacionales de precio. También a pues a través de la región, lo mismo pues el tener información que nos permita conocer los precios en mercados que son estratégicos, ¿verdad?, para abastecimiento regional, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, mucho de nuestra fruta y verdura que viene de Guatemala, frijol o maíz que viene tanto de Nicaragua o también de Honduras. El poder conocer esos precios de manera anticipada creo que es algo muy importante para poder ir tomando medidas y también pues ir midiendo el efecto, el impacto de las medidas que se van pues tomando al interior de los países. También estamos con la firma de un importante acuerdo que permita la facilitación de las atenciones en la región. Sabemos que tanto el comercio electrónico como también la relación comercial que existe entre salvadoreños con proveedores de otros países de la región puede generar controversias de consumo y frente a esto pues estamos nosotros creando un mecanismo que facilite la atención de cualquier centroamericano, de cualquier persona que, por ejemplo, turista, europeo, norteamericano, sudamericano que venga a la región y tiene un problema con algún proveedor domiciliado en nuestra Centroamérica y República Dominicana. A través de este acuerdo lo logramos atender. Así que esto está en proceso, ¿verdad? Ahorita prácticamente la mayoría de países ya tienen el aval para la firma del acuerdo. Nosotros esperamos pues en el próximo mes de septiembre tener una importante reunión aquí en El Salvador donde esperamos ser testigos de la firma de este importante acuerdo. También pues estamos trabajando en un foro centroamericano de protección al consumidor para el mes de septiembre, que son parte de nuestras proyecciones. Esto lo estamos haciendo con el apoyo de la Unión Europea. Ellos nos han facilitado y también esto es parte de los esfuerzos que viene realizando El Salvador, que en este momento ostenta la Secretaría, mejor dicho, la presidencia del SICA, ¿verdad? De Integración Centroamericano. Entonces, dentro de las apuestas de los temas que está trabajando El Salvador se encuentra precisamente la protección al consumidor. Por años puedo mencionar que es el primer foro. No tengo precisamente el dato cuándo fue el último foro en términos de Centroamérica. Son de los elementos o de los hitos que nosotros queremos marcar como un cambio, pues un giro importante en el posicionamiento del tema de protección al consumidor. Y también quiero mencionar, pues, en honor al tiempo, de que El Salvador el próximo mes de noviembre va a asumir la presidencia de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA. La OEA tiene una red de consumo que se busca precisamente emitir alertas y evitar que a través de esta emisión de alertas el consumo de productos que puedan poner en riesgo la salud. Actualmente ostentamos la vicepresidencia y en el mes de noviembre asumimos la presidencia de esta importante red que nos va a permitir liderar un esfuerzo en todo el hemisferio. Esto viene desde Canadá, pasando por el Caribe, Centroamérica y todo Sudamérica. Y también pues somos parte del Foro Iberoamericano de Protección al Consumidor. Trabajamos activamente en diferentes grupos de trabajo como de comercio electrónico, donde estamos nosotros siempre investigando y sobre todo colocando nuevas líneas de trabajo para que sean pues retomadas a nivel de toda Iberoamérica. Aquí estamos hablando de países de Latinoamérica, más Portugal y España. Así que estamos en un fuerte trabajo a nivel regional, ¿verdad? Que también reitero, todo esto no se ha parado, ¿verdad? Todo esto ha continuado, hemos estado pendientes de todo esto, de estas coordinaciones, porque sabemos que hoy en día el tema de protección al consumidor, lo que nosotros logramos alcanzar, lo que nosotros logramos avanzar, siempre lo compartimos. Siempre compartimos nuestra experiencia, es muy importante. Uno de las más recientes experiencias que yo he compartido es precisamente el de los kioscos de atención digital, móviles, ¿verdad? A muchos de nuestros homólogos les ha impresionado el trabajo que estamos teniendo con nuestra diáspora. De hecho, actualmente a nivel de los consulados, ¿verdad?, tanto de Estados Unidos como de Europa, ya tenemos 9 kioscos, ¿verdad? En Italia tenemos en Milán,
En España tenemos en Madrid el kiosco, en Estados Unidos se encuentra en Duluth, Atlanta, en Boston, en Long Island, en Maryland, ¿verdad? En Houston, entre otros, pues en los cuales ya están operando nuestros kioscos digitales, y de hecho ya más de 1.200 personas de nuestra diáspora ya hicieron uso de este novedoso servicio, en el cual estamos atendiendo a salvadoreños que mantienen contratos de servicios con proveedores domiciliados en nuestro país. Me estoy refiriendo a servicios de electricidad, servicios de telefonía, servicios financieros, alguna casa comercial. En fin, estamos ahí presentes para atender a los consumidores, y es parte de los esfuerzos que hoy compartimos también con otras instancias de protección al consumidor, y que esperamos pues seguir adelante en estos próximos años haciendo una labor importante de cara a defender a nuestra ciudadanía. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.